Buen día, ¿cómo están? Buenos días, doctor. ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Recording in progress. Hoy vamos a hablar de la pared abdominal. Vamos a ver las características que tiene la pared abdominal, ya que estamos entrando al temario del segundo parcial, ¿no? Que corresponde al abdomen, a la pelvis y a los miembros inferiores. Hoy empezamos con el abdomen. Y el abdomen, que se encuentra localizado entre el tórax por arriba y la pelvis por abajo, está constituido por un continente y un contenido. El continente forma las paredes del abdomen. Así tenemos pared abdominal anterior, que algunos lo denominan pared anterolateral también. Pared anterolateral. Tenemos la pared superior, la pared inferior y la pared posterior del abdomen. Estas paredes están formadas por músculos. Bueno, piel, tejido celular subcutáneo, la aponeurosis de los músculos, y luego viene el peritoneo parietal y luego las vísceras. Esos son los planos que existen desde la superficie hasta llegar ya a la cavidad abdominal. Hoy vamos a comenzar a hablar de la pared abdominal anterior o anterolateral. Anterolateral. En esta pared vamos a encontrar músculos rectos y músculos anchos. Los músculos rectos son el recto del abdomen, recto mayor del abdomen, que lo vemos aquí, uno derecho y otro izquierdo. En la parte inferior hay un músculo que se llama músculo piramidal del abdomen. Y lateralmente vamos a encontrar los músculos anchos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso, que lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir avanzando. Vamos a hablar de este músculo, el músculo recto del abdomen, este es del lado derecho, aquí del lado izquierdo. El músculo recto ya vemos que está cubierto por una vaina, la vaina del músculo recto. Es cubierto en la parte anterior y en la parte posterior. Entonces vamos a retirar la vaina, ya la conocemos. En realidad es como una aponeurosis que cubre al músculo recto anterior. Que en la línea media, el conjunto de estas aponeurosis van a formar lo que se denomina la línea alba. La unión de estas aponeurosis de estos músculos van a formar la línea alba o línea blanca, que la vemos aquí en la parte media.
Muy bien, esa era la vaina de los músculos rectos y ya encontramos los músculos rectos del abdomen. ¿Dónde se originan los músculos rectos? En la parte superior, en el quinto, sexto y séptimo cartílago costal, llegando a nivel de la apófisis sigmoides. Desde allí estos músculos rectos se dirigen hacia abajo, produciendo una serie de intersecciones tendinosas, como ven ustedes aquí. Parece que son varios músculos rectos, sin embargo es uno derecho y otro izquierdo, pero ellos tienen intersecciones tendinosas, en número de 3 o 4. Aquí observamos 3 intersecciones tendinosas. Luego todo el cuerpo muscular se dirige a la parte inferior para terminar a nivel del cuerpo del pubis. En la parte inferior hay lo que se denomina el pubis que representa la parte anterior e interna del hueso ilíaco. Ya después lo vamos a estudiar, el ilíaco, que tiene 3 porciones, el ilion, el isquion y el pubis. Y el pubis principalmente es el que estamos nombrando en estos momentos, donde está terminando el músculo recto del abdomen. En el interior, entre el músculo y la vaina, se encuentra una arteria. Se van a unir en cuanto a sus relaciones la arteria epigástrica superior y arteria epigástrica inferior. A ver, vamos a retirar uno de los músculos rectos. Vamos a ocultarlo para ver las arterias epigástricas. Entonces, esta es la arteria epigástrica superior. Arteria epigástrica superior. Esta arteria proviene de la mamaria interna o torácica interna. Esa torácica interna que pasa por detrás de los cartílagos de las costillas, desciende todo el tórax prácticamente, desciende esa arteria, es rama de la arteria subclavia, desciende y llega a la cavidad abdominal. Es la arteria epigástrica superior. Esa arteria epigástrica superior se va a anastomosar con otra arteria, que proviene ya de la arteria ilíaca, externa, que es la arteria epigástrica inferior. Entonces, esa arteria epigástrica inferior se va a anastomosar con la arteria epigástrica superior. Muy bien, vamos a retirar la arteria. La vaina. Ok, ya tenemos entonces aquí al músculo recto anterior, su inserción, y ya hemos visto que este músculo tiene una vaina, la vaina del recto, donde se anastomosan la arteria epigástrica superior con la arteria epigástrica inferior. Y lo que les decía también, aquí en la parte inferior hay un pequeño músculo rudimentario, que es el músculo piramidal. El músculo piramidal que se inserta a nivel del pubis. Tiene su inserción a nivel del pubis y luego a nivel de la línea media. ¿Ya? Algunas veces no existe, es un músculo rudimentario. Entonces, lo nombramos, le damos su importancia. ¿Ya? Muy bien. Esos son los músculos rectos del abdomen, el recto y el piramidal. Ahora vamos a los músculos oblicuos. El primero de ellos
que vamos a encontrar es el músculo oblicuo externo. Oblicuo externo. Vean que tiene la dirección oblicua, por eso se llama oblicuo externo, porque se encuentra en la parte externa de la pared abdominal. ¿Ya? Y tiene una inserción en la porción superior, un origen, y luego tiene múltiples inserciones en la parte inferior y en la parte interna. Es un músculo importante porque de ahí se va a originar una serie de ligamentos y una serie de aponeurosis de inserción de este músculo. Entonces, ¿dónde se origina el oblicuo externo? A nivel de las costillas también. En las 7 u 8 últimas costillas, en sus caras externas. Tienen un aspecto dentado, como vemos ahí. Un aspecto dentado, el origen a nivel de las costillas. Y recuerdan ustedes también que hay un músculo, el músculo serrato, que tiene su origen a nivel de las costillas, en las 10 primeras costillas, y tiene esa forma también, tiene la forma dentada. Por eso se llama serrato, ¿no? Y se está entrelazando prácticamente con el músculo oblicuo externo del abdomen. Luego, desde sus inserciones iniciales a nivel de las costillas, presenta una hoja tendinosa, un grueso tendón en la parte inferior, como vemos aquí. Un grueso tendón que forma parte de la aponeurosis del oblicuo externo. A nivel de la línea media, esta aponeurosis del oblicuo externo se va a unir a la vaina de los músculos rectos. Vamos a colocar la vaina de nuevo. Ahí en la vaina de los músculos rectos se une la aponeurosis para formar que la línea alba, ¿no? Les decía hace un momento que la línea alba está formada por las aponeurosis de estos músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y también este músculo, el músculo oblicuo externo. En la parte inferior, vamos a ir viendo ya la inserción en la parte inferior. Ahí. En la parte inferior, este músculo oblicuo externo se va a insertar a nivel de la cresta ilíaca. Esa es la cresta ilíaca, el borde superior del hueso ilíaco. Se llama cresta ilíaca. Los 3/4 anteriores de la cresta ilíaca. En realidad, estos 3/4 anteriores de la cresta ilíaca tienen un labio externo, un labio interno y un intersticio. En el labio externo de los 3/4 anteriores es donde se inserta el músculo oblicuo externo. Y seguimos su inserción hacia la parte inferior y medial. Y va a formar también la aponeurosis del oblicuo externo, va a formar lo que se denomina el ligamento inguinal. Ven ustedes, ahí este ligamento, que se llama ligamento inguinal, que es fruto de la aponeurosis del oblicuo mayor. Es dependiente de la aponeurosis del oblicuo mayor. El ligamento inguinal que lo vemos aquí. Este ligamento inguinal se origina en la espina ilíaca anterior superior y va a ir a terminar a nivel del pubis. Aquí está el pubis. Termina a nivel de la espina del pubis. De la espina del pubis, como vemos aquí. ¿Ya? La espina del pubis. Aquí está la espina del pubis. Ese es el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal, en la parte inferior va a formar dos espacios juntamente con el hueso y
y el arco iliopectíneo va a formar dos espacios, dos lagunas, laguna muscular en la parte externa y laguna vascular en la parte interna. Muscular en la parte externa y vascular en la parte interna. Ahí encontramos el arco iliopectíneo. El arco iliopectíneo es una formación, es una gruesa banda de la fascia del iliozoas entre el ligamento y el pecten del pubis. ¿Ya? Entonces el ligamento iliopectíneo o arco iliopectíneo también llamado arco iliopectíneo. Aquí le quería mostrar, imaginémonos que aquí está el ligamento inguinal, aquí, lo vamos a poner. Ahí, el ligamento inguinal, ¿ya? Viene de la espina ilíaca anterior superior a la espina del pubis. Esto es el pubis, ese es el pubis. Esto es el isquion y el ilion. Todas esas tres porciones forman el hueso ilíaco. Y aquí está el ligamento iliopectíneo. Y aquí se forma dos espacios. Espacio lagunar externo o muscular y espacio lagunar interno o vascular. Por el externo, ¿qué es lo que pasa por el externo? Un músculo, el músculo psoas ilíaco. Vamos a borrar. Ahí está el músculo ilíaco, ¿no? También llamado psoas ilíaco. En realidad tiene dos porciones, una porción psoas y una porción ilíaca. Aquí está la porción psoas y la porción ilíaca del músculo, perdón, porción psoas y porción ilíaca del músculo psoas ilíaco. Entonces, no solamente el músculo psoas ilíaco pasa por la laguna, o por el espacio lagunar externo, sino también nervios, el nervio crural o femoral y el nervio femorocutáneo. A ver, vamos a verlo. Aquí está el nervio crural o nervio femoral. También está pasando por el espacio lagunar externo o muscular. Otro nervio, el nervio femorocutáneo también. Aquí está el nervio femorocutáneo, también llamado cutáneo lateral del muslo o cutáneo femoral lateral. Entonces, por el espacio lagunar o muscular pasa el músculo psoas ilíaco, el nervio femoral o crural y el nervio cutáneo femoral lateral o femorocutáneo. Ahora, por el espacio, vamos a sacar los nervios. Por el espacio lagunar o el espacio vascular, pasa la arteria ilíaca externa que se convierte en arteria femoral. La arteria ilíaca externa que se convierte en arteria femoral. No solamente la arteria pasa, sino también vena. La vena femoral.
La vena femoral también pasa. Y el ramo femoral del nervio genitofemoral. Muy bien. En la parte interna del espacio lagunal vascular se encuentra un ganglio, se llama ganglio de Cloquet. En realidad es un espacio ganglionar o linfático. Aquí están los linfáticos en la parte interna y principalmente hay uno que se llama ganglio de Cloquet. Muy bien. Doctor, disculpe, el, el ramo femoral, ¿de qué nervio dijo que pasaba? Por favor. Del génito femoral, rama del génito femoral del plexo lumbar. ¿Está bien? Ok, gracias. Muy bien. Seguimos con la inserción. Estamos hablando del músculo oblicuo externo, de ese músculo de ahí, del oblicuo externo que proviene de las costillas, proviene de la cresta ilíaca, forma el ligamento inguinal. También va a formar dos espacios, el espacio o la laguna muscular y la laguna vascular. Y seguimos el recorrido del músculo oblicuo externo. No hemos terminado todavía de decir la inserción. En la parte inferior a nivel del pubis, va a formar dos pilares. Son los pilares del anillo inguinal superficial. Aquí en esta región hay un conducto, se llama conducto inguinal. Y ese conducto inguinal está formado o presenta paredes y presenta orificios. Este es el orificio inguinal superficial o externo. ¿Y quién forma ese anillo superficial o interno? Los pilares del oblicuo externo, como vemos aquí. Existe un pilar interno y un pilar externo. Pilar interno y pilar externo. ¿Está bien? Entonces, vean ustedes que es importante esta inserción inferior del músculo oblicuo externo, formando el orificio inguinal superficial. Ok. Esa es la inserción entonces del músculo. Ahora vamos a hablar del músculo oblicuo interno. Vamos a retirarlo, ocultar el oblicuo externo, porque detrás de este músculo va a estar el oblicuo interno. Ocultamos y vemos el músculo oblicuo interno del abdomen. ¿Ya? Este es el oblicuo interno. Ahí. Muy bien. Tiene un origen superior. En la parte superior. Tiene un origen o una porción intermedia y una porción inferior. Veamos de dónde se originan el oblicuo interno. En la parte posterior vamos a ocultar este músculo. Muy bien, este es el oblicuo interno. En las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. En las apófisis espinosas de las vértebras lumbares.
Ahí está insertándose. En las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. También a nivel de la cresta del hueso ilíaco, como vemos aquí. Pero en el intersticio de la cresta del hueso ilíaco. Recordemos que el labio externo es para el músculo oblicuo externo. El intersticio es para este músculo, el músculo oblicuo interno. También a nivel del ligamento inguinal. A nivel del ligamento inguinal. Y va a llegar finalmente al pubis en la parte inferior. En la parte inferior a nivel del pubis. Pero aquí algo importante que a nivel del pubis muchas veces se une con la inserción del músculo transverso del abdomen, pero a nivel del pubis, con el músculo transverso. Y forman entre los dos el tendón conjunto. ¿Ok? Entonces hay un tendón conjunto entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. El origen en la parte superior es a nivel de las costillas. A nivel de las costillas. Las tres últimas costillas. Y también tiene una inserción a nivel de la línea media. A nivel de la línea media tiene una característica. Va a formar una aponeurosis. Es la aponeurosis del músculo, aponeurosis anterior del oblicuo interno. La aponeurosis anterior del oblicuo interno, que tiene una particularidad, esa aponeurosis anterior, que se divide en una hoja anterior y en una hoja posterior. La hoja anterior se va a unir por delante del recto a la aponeurosis del oblicuo externo. En cambio, la hoja posterior se une por detrás del recto, del músculo recto, a la aponeurosis del músculo transverso. Y van a formar, o van a constituir la línea alba. En cambio, en la parte inferior, en el tercio inferior, esta aponeurosis anterior del oblicuo interno no se divide y directamente se dirige a la línea alba por delante del músculo recto. Solo en el tercio, en la parte superior, la aponeurosis anterior del oblicuo se divide en una hoja anterior y una hoja posterior. Ya en la parte inferior no se divide y directamente va a la línea alba por delante del músculo recto del abdomen. Muy bien. Y luego, ya por detrás del músculo oblicuo, se encuentra otro músculo, ya de dirección transversa, manera de cinturón. Es el músculo transverso del abdomen, que lo vemos aquí. Músculo transverso del abdomen. Este músculo es importante porque va a formar una serie de aponeurosis también. ¿Ya? Entonces, veamos de dónde se origina el músculo transverso del abdomen. En la parte superior se va a originar en las 6 últimas costillas. En las 6 últimas costillas. Luego se dirige también a la cresta ilíaca, pero en el labio interno de la cresta ilíaca. En el labio interno de la cresta ilíaca. En la parte posterior también tiene inserciones en la parte posterior, a nivel de la columna lumbar, en la vértebra número 12, en la apófisis transversa de la vértebra dorsal 12 y en las vértebras lumbares. Eso en la parte posterior. Y en la parte inferior se va a insertar también en el ligamento inguinal, como vemos aquí. Ahí está el ligamento inguinal, el músculo transverso también insertándose a nivel del ligamento
inguinal. La aponeurosis del músculo transverso va a formar una curva en la parte inferior. A eso se denomina línea semilunar de Spiegel. Línea semilunar de Spiegel. Eso es el músculo transverso en la parte inferior. Luego en la línea media, el músculo transverso en la línea media, la aponeurosis y el transverso pasa por detrás del recto en los 2/3 superiores. En cambio, en el tercio inferior, la aponeurosis del transverso va a formar parte de la línea alba y pasa directamente o pasa por delante del músculo recto. Y les decía ya en la parte inferior, este músculo transverso se va a unir con la inserción del músculo oblicuo interno y forma lo que se denomina el tendón conjunto, también llamado os inguinal. ¿Y dónde va a ir a terminar el tendón conjunto o la os inguinal? Fruto de la unión del transverso con el oblicuo interno, va a terminar a nivel de la cresta pectínea. En la cresta pectínea, que se encuentra a nivel del pubis, o pectum del pubis también se llama. Cresta pectínea o pectum del pubis. Es donde termina la os inguinal o tendón conjunto. Muy bien. Entonces, esa es las inserciones de los músculos rectos y de los músculos anchos del abdomen. En cuanto a sus movimientos, los movimientos del músculo recto del abdomen, flexión del tronco, ¿no? Ese es el recto del abdomen. Es decir, con ese hacemos abdominales, ¿no? Los ejercicios, ¿no? La flexión. En cambio, los músculos transversos, oblicuo interno y oblicuo externo, tienden a hacer ya la flexión lateral, ¿no? La flexión lateral del tronco. Para fortalecer los músculos anchos del abdomen, tiene que hacer la flexión lateral, ¿no? En cambio, la flexión anterior es el músculo recto. Y ven ustedes que hay algunas personas que tienen bien delimitados sus músculos oblicuos y sus músculos rectos. Incluso se ven las intersecciones tendinosas en los atletas, ¿no? O en las personas dedicadas a hacer abdominales, ¿no? Muy bien.
Muy bien, vamos a avanzar ahora el conducto inguinal. Muy bien, vean ustedes cómo en esta región, en la región inguinal precisamente, hay un conducto, se llama conducto inguinal. Ese conducto comunica la cavidad peritoneal o la cavidad abdominal con, en el hombre con las bolsas escrotales, es decir, con los testículos, ¿no? En cambio en la mujer con la vulva. Y ese conducto inguinal, ahí lo vemos, este es el conducto inguinal. Conducto inguinal va a tener para su estudio paredes, 4 paredes y 2 orificios. Un orificio inguinal superficial y un orificio inguinal profundo. Orificio inguinal superficial y profundo. Luego va a tener una pared anterior, una pared posterior, una pared superior o borde superior y una pared inferior o borde inferior. Entonces vemos aquí, pared anterior, la pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo y oblicuo interno. La aponeurosis de esos músculos, principalmente el oblicuo externo. Ya la pared posterior va a estar constituida por estructuras que provienen de las fascias transversalis. La fascia transversalis es una aponeurosis proveniente del músculo transverso del abdomen, que se encuentra entre el peritoneo y el músculo transverso. Esa es la fascia transversal. El ligamento interfoveolar también, que es un engrosamiento de las fascias transversales, y el tendón conjunto. Tendón conjunto que es los tendones del oblicuo interno y el transverso del abdomen. Esa es la pared posterior. La pared superior o borde superior está constituido por el tendón conjunto y la pared inferior o borde inferior por el ligamento inguinal. El ligamento inguinal o ligamento poupar también se llama. Y por el tracto iliopúbico de Thomson. El tracto iliopúbico de Thomson es una dependencia, engrosamiento de las fascias transversales que se encuentra fortaleciendo el ligamento inguinal o se encuentra profundamente al ligamento inguinal. El tracto iliopúbico de Thomson, engrosamiento de la fascia transversal y que también tiene las mismas inserciones del ligamento inguinal en la espina ilíaca anterior superior y la espina del pubis. Y los orificios, tenemos el orificio inguinal superficial que está constituido por el arco o pilar interno y pilar externo del oblicuo mayor del abdomen. El orificio inguinal profundo, que lo vemos aquí. Aquí está el orificio inguinal profundo.
está constituido por las fascias transversales. Aquí está el edificio. Ahí. Vamos a silenciar ahí. Entonces, aquí lo vemos, el orificio inguinal profundo o interno, constituido por la fascia transversal y que está de aquí. ¿Ya? La fascia transversal. Muy bien, ya tenemos constituido la constitución inguinal. Ahora, qué estructuras se encuentran como contenido en el conducto inguinal? En el hombre es el cordón espermático. Cordón espermático. También arterias, venas, nervios y principalmente el cordón espermático. El cordón espermático que en su interior con estructuras vasculares y nerviosas y el conducto deferente. Conducto deferente que proviene del epidídimo, esto es el epidídimo, esto es el testículo, luego el conducto deferente que se introduce al conducto inguinal por el orificio inguinal superficial y sale por el orificio inguinal profundo, el conducto deferente, que es este de aquí, y va a ir a terminar a nivel de las vesículas seminales, llevando los espermatozoides. En cambio, en la mujer es el ligamento redondo. El ligamento redondo principalmente que proviene del útero y termina en la vulva de la mujer. Ese es el contenido y vasos y nervios también, ¿no? Pero principalmente el ligamento redondo proviene del útero y termina en la vulva, en los labios mayores y menores de la vulva. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir el contenido del conducto para mujeres, por favor? El ligamento redondo en la mujer. Ligamento Gracias. redondo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿será que puedes repetir las paredes del Claro que conducto sí. inguinal? Pared anterior, oblicuo externo y oblicuo interno, la aponeurosis de los dos músculos. Pared posterior, las fascias transversales, ligamento interfoveolar, que es un engrosamiento de las fascias transversales, y la ósea inferior o borde inguinal y el tracto iliopúbico de Thompson, que es el engrosamiento de las fascias transversales, que se encuentra profundo al ligamento inguinal, y el anillo inguinal superficial por los pilares interno y externo de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, y el orificio inguinal profundo por las fascias transversales. Gracias. De nada. Ahí está el conducto inguinal y el cordón espermático, ¿no? Como contenido. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ok, ¿están cansados o seguimos? Es lo mismo que vamos a repetir, solo vamos a reforzar
¿Puede ser? Sí, doctor. Métale, doctor. Llamo, profe. Está bien, está bien. Entonces, las capas de la pared abdominal, piel, tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, luego los músculos y luego el peritoneo, ¿no? Luego hay la pared abdominal, anterolateral, formado por los músculos rectos, el recto del abdomen y el piramidal, y los músculos anchos, el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Y ya lo hemos hablado, cada uno de ellos. No lo vamos a volver a repetir la inserción. Vamos a hacer un resumen, ¿no? Aquí está el músculo recto del abdomen y lateralmente se encuentran los músculos anchos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Lo que les mostraba en el atlas, en la vaina de los músculos rectos, se encuentra la arteria epigástrica superior, que proviene de la arteria torácica interna o mamaria interna, y la torácica interna o mamaria interna es rama de la subclavia. Y la arteria epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa, ¿no? Ambas arterias, las arterias epigástricas superior e inferior, se unen en la pared abdominal anterior se anastomosan, ¿no? Boca a boca, ¿no? Es decir, se encuentran las dos y se unen, ¿no? El músculo piramidal, luego el músculo oblicuo mayor, oblicuo menor. Y aquí algo importante que quiero mostrarles es la expansión de la aponeurosis del oblicuo externo. Vean ustedes aquí esta imagen. Imaginémonos que el oblicuo externo está proveniendo de la cresta ilíaca, de la parte superior donde se inserta en las costillas y luego llega a la parte inferior. En la parte inferior va a formar dos pilares, el pilar interno y el pilar externo. ¿Ya? Este es el pilar interno y este es el pilar externo. Cruzan, el pilar interno cruza al lado opuesto. Entre los dos pilares se encuentra el anillo inguinal superficial que vimos hace un momento, ¿no? El orificio inguinal superficial entre los dos pilares. Pilar interno que cruza al lado opuesto para formar parte del anillo inguinal superficial y el pilar externo. Luego, en la parte inferior va a formar lo que se denomina el ligamento inguinal. Esta aponeurosis del oblicuo va a formar el ligamento inguinal que se origina o se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y termina en la espina del pubis. Aquí se encuentra este ligamento, que es ¿qué se llamaría este de aquí? ¿Quién me puede decir? A ver, es un arco. El arco Iliopectíneo. ilio. Muy bien. ¿Y este espacio cómo se llama? Muscular. Espacio Laguna muscular. muscular. ¿Qué pasa por aquí? El músculo psoas ilíaco y dos nervios. Nervio cutáneo femoral o el músculo fémoro o el nervio femorocutáneo y el nervio femoral o crural. Y por aquí, ¿qué se llama este espacio? Laguna vascular. Espacio lagunar interno. ¿Qué pasa por vascular. aquí? La arteria ilíaca que se transforma en arteria femoral. ¿Y quién más? La vena La femoral. vena femoral. Y el, Bien. y el ganglio de Goclio. Goclio. Perfecto, perfecto. Y este ligamento inguinal, al insertarse en el pubis va a formar el ligamento lacunar de Gimbernat. Al insertarse en el pubis, ligamento lacunar o de Gimbernat. ¿Está bien? Que son fibras del oblicuo externo que se reflejan o se insertan en el pubis. Ligamento lacunar o de Gimbernat. Muy bien.
A su vez tiene otro pequeño ligamento, el ligamento reflejo de Coles también, que es también del oblicuo externo que se inserta en el pubis. Ok, entonces así es la terminación de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. El oblicuo externo, también llamado oblicuo mayor. Aquí de nuevo el espacio muscular, lagunar muscular o la laguna muscular, el nervio crural, el músculo psoas-ilíaco y la laguna vascular con la arteria femoral, la vena femoral. Y el ganglio de Cloquet en la parte inferior, o en la parte interna, perdón. Y aquí el ligamento de Gimbernat, que es el ligamento lacunar o lagunar. En la aponeurosis, el oblicuo externo, en la línea alba, todas las aponeurosis de estos músculos forman la línea alba o línea blanca, ¿no? Y también estos músculos anchos insertándose en la cresta ilíaca, ¿no? En la cresta ilíaca, en los 3/4 anteriores, y un labio externo, un intersticio y un labio interno. El labio externo para el oblicuo externo, el intersticio para el oblicuo interno y el labio interno para el músculo transverso. Luego, esto de aquí es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, que es la expansión del oblicuo mayor, ¿no? Hay un triángulo, se llama triángulo de Petit. Triángulo de Petit, formado por el músculo dorsal ancho, oblicuo externo y la cresta ilíaca, y en cuyo fondo se encuentra el músculo oblicuo interno. Ese es el triángulo de Petit. Cresta ilíaca, oblicuo externo y el músculo dorsal ancho. Y ahí en el fondo el oblicuo interno. En realidad las paredes abdominales están cubiertas por músculo, pero hay algunas zonas donde existen unos espacios. Por ejemplo, este triángulo, ¿no? Es un espacio débil de la pared abdominal por donde pueden salir las hernias abdominales, ¿no? Hay el oblicuo interno, o oblicuo menor también, con sus inserciones a nivel de las costillas, a nivel de la región lumbar, a nivel de la cresta ilíaca y a nivel del pubis, ¿no? Luego hay otro triángulo, el triángulo de Greenfeld, que algunos dan la denominación de cuadrilátero lumbar de Greenfeld. El cuadrilátero lumbar de Greenfeld y Lesha, formado por la costilla número 12, la última costilla, el oblicuo interno, el erector de la columna medialmente, el oblicuo interno lateralmente, en la parte superior la costilla número 12, ese es, y el erector de la columna, ¿no? Y el músculo transverso del abdomen. Músculos transversos con sus inserciones también posteriores, superiores e inferiores y mediales, ¿no? Para también formar parte de la línea alba y en la parte posterior las fascias transversales, ¿no? El músculo transverso y terminando a nivel de la línea alba en la parte anterior a manera de cinturón y en la parte posterior. En las últimas costillas, en la parte superior y en la cresta ilíaca e inferiormente a nivel del pecten del pubis, juntamente con el oblicuo interno, formando el tendón conjunto.
pecten del pubis o cresta pectínea que se encuentra en el pubis. El músculo transverso, ya hemos visto las inserciones y el conducto inguinal, estructura tubular que mide 4 centímetros de longitud, situado 2 a 4 centímetros por arriba del arco crural y tiene dos orificios, inguinal superficial y profundo, ¿no? Aquí se encuentra el conducto inguinal. Ahí está el conducto inguinal con su orificio superficial, su orificio profundo, formada por la fascia transversal, y los elementos que se introducen al conducto inguinal. Con su pared anterior, ese de aquí, el oblicuo mayor u oblicuo externo, y su pared posterior va a tener una pared superior y una pared inferior. La pared anterior, volviendo a repetir, la aponeurosis del músculo oblicuo externo, principalmente. Ligamentos de la pared anterior, está el ligamento de Cooper, que es el ligamento más resistente del cuerpo, se inserta en la cresta pectínea. Se forma por la fusión de las siguientes estructuras: tendón del músculo pectíneo, ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar, la fascia transversal, que es la que cubre la parte posterior del músculo transverso. También se encuentra el ligamento de Coles, el ligamento de Henle y el tendón conjunto. El ligamento de Henle es la expansión de los músculos rectos. Ligamento de Hesselbach o interfoveolar es un engrosamiento de la fascia transversal. El ligamento de Coles es una proyección del oblicuo mayor del lado contrario. Y el tendón conjunto no es ligamento, es, como su nombre lo indica, es el tendón conjunto del oblicuo menor y transverso. Cintilla iliopúbica une la fascia ilíaca con el ligamento inguinal, y el ligamento inguinal o ligamento poupar, o también llamado arco crural. La pared posterior ya hemos visto que es la pared posterior del conducto inguinal. La fascia, la os inguinal, que es el tendón conjunto, la fascia transversalis y el ligamento interfoveolar, ¿no? Perdón. En la pared posterior hay 3 cordones verticales, también llamados espacios retropúbicos de Rexius, que son el ligamento umbilical medio, llamado el uraco, la arteria umbilical y la arteria epigástrica. En la pared posterior, cada uno de estos cordones que hemos nombrado levanta el peritoneo y constituyen 3 fositas inguinales o fosas inguinales. La fosa inguinal media entre el uraco y la arteria umbilical corresponde a la vejiga. La fosa inguinal medial, ¿no? Y la fosa inguinal media entre la arteria umbilical y la arteria epigástrica inferior. Y la fosa inguinal lateral se encuentra lateralmente a la arteria epigástrica inferior. El borde superior es el tendón conjunto y el borde inferior es el ligamento inguinal. El anillo inguinal profundo, la fascia transversalis
Y aquí encontramos el conducto inguinal. El conducto inguinal con sus estructuras ya nombradas, ¿no? Y por debajo el anillo crural por donde pasa la arteria y la vena femoral. El anillo inguinal superficial, pilar interno y pilar externo de la aponeurosis del oblicuo mayor. Aquí está el pilar interno y el pilar interno de la aponeurosis del oblicuo mayor. Y el contenido del conducto inguinal en el hombre es el cordón espermático, rodeados por una prolongación de las fascias transversales, reforzada por fibras musculares del músculo cremaster, emanada del músculo oblicuo interno. En realidad, el oblicuo interno presenta una prolongación muscular hacia el conducto inguinal que se llama músculo cremaster. Es dependencia del oblicuo interno. También el conducto deferente, arterias y venas testiculares, arteria del conducto deferente, plexo venoso pampeniforme, arteria cremasteriana y ramo genital de los nervios ilioinguinal y genitofemoral. Ese es el contenido del conducto inguinal en el hombre. En la mujer contiene el ligamento redondo que proviene del útero y termina en los labios mayores y menores de la vulva. También la arteria, rama de la epigástrica y los ramos de los nervios abdómino genital mayor y menor. Y la irrigación de esta pared anterolateral por ramos superficiales de la arteria femoral, arteria circunfleja superficial, la arteria epigástrica, pudenda externa. Inervación por los nervios abdómino genital mayor y abdómino genital menor. Muy bien, esa es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Recording stopped. ¿Puedes repetir esa parte del músculo cremaster con el oblicuo menor? Cuando el músculo oblicuo menor desciende hacia hacia la región inferior, es decir, hacia el conducto inguinal, emite fibras musculares que se introducen al conducto inguinal y va a formar lo que se llama el músculo cremaster. El músculo cremaster que tiene esa función de rodear al cordón espermático a nivel del conducto inguinal. Entonces son fibras musculares del músculo oblicuo interno que se introduce al conducto inguinal. Ese es el músculo cremaster. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Estudien. Un abrazo a todos. Pero, doctor. Nos vemos, doctor. Que tengan buen Se día. cuida, doctor. Chao, gracias.